El último cuarto del siglo XIX se caracterizó por la restauración de la República Mexicana. A esta época, que va desde 1877 hasta 1911, se le conoce con el nombre de Porfiriato. Porfirio Díaz Mori es una de las figuras históricas más polémicas de nuestra historia nacional. Nació el 15 de septiembre de 1830 y murió desterrado en Francia el 2 de julio de 1915, a la edad de 84 años. En 1867 y 1871 luchó contra Juárez por la silla presidencial, pero en ninguna de estas dos ocasiones le pudo ganar. En este último año, con el Plan de la Noria, su lema fue no reelección. Este no funcionó como él lo esperaba. En 1876 se vuelve a levantar en armas con el Plan de Tuxtepec, con el mismo lema de no reelección, pero ahora en contra del presidente Lerdo de Tejada. Revuelta que sí prospera y que le abre el camino al poder por más de 30 años, lo que conocemos como la época porfirista. Esta etapa se divide en 3 periodos. Cuando Porfirio Díaz asumió la presidencia de la República en mayo de 1877, encontró al país en una grave crisis económica, es decir, en completa bancarrota. Los únicos que tenían recursos económicos eran el clero y la aristocracia, los cuales no se caracterizaban por invertir sus capitales. Lo que llama la atención es que Díaz luchó contra los franceses y durante su estancia en el poder, la sociedad alta mexicana se afrancesó en el aspecto educativo y cultural. Ciudades como Guadalajara tomaron con más fuerza el estilo francés, de donde surgió el estilo de las colonias a finales de siglo, que gozaban de alumbrado público. Después de un tiempo, se creó la clase media, ya que los ricos estaban muy ocupados para vigilar las fábricas y máquinas a causa de sus deberes administrativos. En cambio, los pobres trabajaban en el campo y con el ganado. Se vieron forzados a crear al proletariado para trabajar en las ciudades. Pero eran mal pagadas dichas personas, las cuales no veían el supuesto progreso. Los campesinos trabajaban de sol a sol sin esperanza de mejorar su calidad de vida. Les pagaban por medio de las tiendas de raya, sin acceso a la educación ni a la salud, ni mucho menos a participar en la vida política del país. Por lo tanto, podemos asegurar que crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo social, pues la situación social y económica de los obreros y campesinos, aproximadamente del 80%, vivían en la miseria. En términos macroeconómicos, México presentaba una situación excelente. Hasta se creía que Porfirio Díaz era el estadista más grande de todos los tiempos, por lo menos en los Estados Unidos, que lo tenían por un gran héroe, y aparte, porque había logrado la paz social que tanto se anhelaba desde 1821.
Tercera etapa llamada crisis del régimen, que terminó en el año de 1911. Lo cierto es que Porfirio Díaz no cumplió con la no reelección, bandera de sus 2 levantamientos armados en busca de la presidencia. El pueblo se quejaba no sobre las acciones que Porfirio Díaz tomó en su poder, sino en la aristocracia positivista que fundó con su élite, haciendo un retroceso social similar al movimiento victoriano en Inglaterra o al renacentismo y medievo europeo. También porque él había durado mucho tiempo en el gobierno, pero ya para estos tiempos el gobierno porfirista envejeció. Díaz tenía ya en 1910 80 años de edad, y así parecido a los integrantes de su gabinete y los gobernadores de los estados. El régimen entró en una crisis. Miembros de la clase alta y media querían participar del poder político, pero se los negaron o los limitaron. Como los usa el ranchero de los comienzos de la nada, te los sacaba de cuero allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía: nunca te fíes de promesa, ni mucho menos de amores, que si te dan calabaza, verás lo que son ardores allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía: algunos argumentan que el porfirismo fue un mal necesario que se requería de un gobierno fuerte para acabar con las constantes rebeliones que no permitían la estabilidad política y social y por consiguiente el crecimiento económico que tanto se demandaba. A lo largo de estos años, estamos hablando de 34, hubo muchas transformaciones sociales, económicas y culturales que dejaron huella en la vida de una nación como la nuestra. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía: pon muy atento el oído cuando rechine la puerta, hay muertos